¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Crecí en un hogar roto, donde el amor parecía un mito lejano. Mi padre, siempre ausente, y mi madre, llena de amargura, discutían constantemente. En mi soledad, buscaba algo que llenara el vacío que sentía, pero parecía que éste se hacía más grande cada día. A los 12 años, conocí a un grupo de adolescentes que hablaban sobre el poder oculto. Sus relatos eran fascinantes, prometían control y libertad. Me introdujeron a libros extraños y símbolos que parecían inofensivos al principio. Curiosa y desesperada por algo que me hiciera sentir poderosa, comencé a leer. Sin saberlo, estaba abriendo puertas a algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Con cada página que leía, sentía que un fuego extraño se encendía en mí. Los libros hablaban de rituales simples, cosas que parecían casi un juego. Me enseñaron cómo hablar con fuerzas invisibles para obtener lo que deseaba. La primera vez que intenté un ritual, pedí algo pequeño, que una chica en la escuela que me intimidaba dejara de molestarme. A los pocos días, la chica sufrió un accidente y dejó de asistir a clases. Fue entonces cuando sentí una mezcla de miedo y poder. No entendía del todo lo que estaba haciendo, pero algo dentro de mí quería más. La promesa de tener control absoluto sobre mi vida era demasiado tentadora para resistir. A los 15 años, fui invitada a una reunión secreta por los mismos amigos que me introdujeron al ocultismo. Me llevaron a un bosque, donde un grupo de adultos practicaba rituales que parecían sacados de una película de terror. Había velas negras, símbolos dibujados en el suelo, y un ambiente pesado que erizaba la piel. Me dijeron que podía obtener todo lo que quisiera, pero tenía que hacer un pacto con el portador de la luz. Aunque el nombre sonaba bonito, algo me inquietaba profundamente. A pesar del miedo, acepté. Me pidieron que escribiera mi nombre con sangre en un papel, como símbolo de mi entrega. Aquel día sellé un pacto que me llevaría a un camino de destrucción. Después del pacto, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. De repente, todo lo que pedía se hacía realidad: dinero, belleza y la atención que tanto había anhelado. Sentía que nada podía detenerme. Pero lo que parecía un regalo, pronto comenzó a convertirse en una carga. Las voces en mi cabeza eran constantes, susurrándome que hiciera cosas que nunca habría imaginado. Mi salud emocional comenzó a deteriorarse, pero el miedo a perder mi poder me hacía seguir adelante. Lo que no entendía en ese momento era que el precio que estaba pagando era mi alma. Comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. Objetos que se movían solos, sombras que aparecían en las esquinas de las habitaciones, y una sensación constante de ser observada. Mi sueño se volvió un tormento, lleno de pesadillas con figuras horribles que me perseguían. Intenté hablar de esto con mis amigos del grupo, pero me dijeron que era normal y que significaba que estaba avanzando en el camino espiritual. Pero dentro de mí, algo gritaba que había algo terriblemente mal. Sin embargo, ignoré esas señales. Mi orgullo y la ilusión de control me cegaron. A los 18 años, ya no era la misma persona. Había perdido contacto con mi familia, no tenía verdaderos amigos, y vivía en una constante oscuridad. Los rituales se volvieron más exigentes, y las entidades con las que hablaba pedían cosas a cambio: sacrificios, tiempo y total sumisión. Cada vez que me negaba, cosas horribles sucedían a mi alrededor. La chica que había comenzado buscando amor y aceptación, ahora era una esclava del mismo poder que creyó controlar. Me sentía atrapada, pero no sabía cómo escapar. Una noche, después de un ritual particularmente oscuro,
Sentí un dolor insoportable en el pecho. Caí al suelo y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi habitación. Me encontraba en un lugar lleno de fuego, gritos y oscuridad. Las figuras que veía en mis pesadillas estaban allí, mirándome con burla. Fue entonces cuando entendí, había muerto, y mi alma estaba condenada. Todo lo que había buscado, todo el poder que había deseado, no valía nada en aquel lugar. Solo sentía un terror que no puedo describir con palabras. El lugar era indescriptiblemente horrible. Podía oler el azufre en el aire, y los gritos de las almas perdidas llenaban cada rincón. Una figura gigantesca, con ojos como fuego, se acercó a mí y dijo: «Ahora eres nuestra. Todo lo que tomaste, lo devolverás con sufrimiento eterno». Intenté gritar, pero no tenía voz. Lo más aterrador no era el lugar en sí, sino la certeza de que no había salida. Comencé a recordar cada decisión que me había llevado hasta allí, y el arrepentimiento llenó mi ser. Pero en aquel momento, parecía demasiado tarde para cambiar. En medio de mi desesperación, recordé algo que había oído de niña en una iglesia: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. Aunque parecía inútil, grité con todas mis fuerzas: «Dios, si existes, ayúdame». Al principio no pasó nada, pero luego una luz cegadora apareció en medio de la oscuridad. Las figuras demoníacas retrocedieron, y una voz suave y firme dijo: «Aún no es tu tiempo». Sentí una paz que nunca antes había experimentado, pero también una sensación de que esto era solo el principio. Cuando desperté, estaba en un hospital. Me dijeron que había sufrido un paro cardíaco, pero los médicos no podían explicar cómo había sobrevivido. Sabía que no era suerte, había sido Dios. Aquella experiencia cambió algo dentro de mí, pero todavía luchaba con muchas preguntas. ¿Por qué me había dado una segunda oportunidad? ¿Cómo podría escapar del pasado oscuro que aún me perseguía? Era el comienzo de una nueva batalla, esta vez, por mi alma. Después de regresar a casa, todo se sentía diferente. Había rincones oscuros donde la luz nunca llegaba, incluso con lámparas encendidas. Objetos caían sin razón, y una sensación pesada llenaba el aire. En las noches, despertaba sintiendo que alguien me observaba. Era como si algo del mundo espiritual hubiera quedado atado a mi vida. Comencé a buscar respuestas, pero sentía confusión y miedo. Mis pesadillas se hacían más intensas, llenas de sombras y susurros aterradores. Algo estaba claro: no estaba sola en mi propia casa. La atmósfera era densa, como si algo invisible se resistiera. No entendía lo que estaba enfrentando. Un día, limpiando, encontré los libros que usé en rituales. Solo al tocarlos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que esos objetos eran puertas espirituales para la maldad. Recordé que cada uno había sido dedicado a entidades oscuras. Además de los libros, hallé amuletos, cartas y figuras usadas en mis prácticas. Con temor, decidí reunir todo en una caja y sacarlo. Sin embargo, las voces en mi mente me decían que no debía hacerlo. Había una resistencia invisible que intentaba detenerme. Finalmente, reuní fuerzas para enfrentarlo. Sabía que cada objeto era una conexión directa con el mal. Reuní los objetos y los llevé al patio trasero. Encendí un fuego y comencé a quemarlos uno por uno. Mientras las llamas consumían los libros, sentí una resistencia espiritual. Las voces en mi mente gritaban, pero seguí firme. Repetía en voz alta: «La sangre de Jesús tiene poder». Poco a poco, las llamas consumieron todo, y una paz inexplicable me envolvió. Sentí que algo se rompió en lo espiritual, como si cadenas fueran liberadas.
Esa noche dormí tranquila por primera vez en años. Aprendí que el enemigo odia la luz y la verdad de Dios. No solo los libros eran un problema, sino otros objetos en casa. Joyas con símbolos ocultistas, cartas de tarot y figuras extrañas también eran puertas. Recordé cómo, en el pasado, compraba cosas de moda sin cuestionarlas. Había permitido que esos objetos fueran parte de mi vida cotidiana. Cada uno cargaba energías espirituales que conectaban con fuerzas oscuras. Decidí revisar cada rincón de mi casa y eliminar cualquier cosa sospechosa. Llené bolsas enteras con cosas que antes veía como inofensivas. Comprendí que el enemigo usa lo común para engañar y corromper. Mi hogar necesitaba estar consagrado a Dios. Aunque mi casa estaba más limpia, las batallas espirituales continuaron. Soñaba con figuras oscuras que intentaban intimidarme. En uno de los sueños, una voz me dijo, "Nunca serás libre". Al despertar, mi cuerpo estaba paralizado, pero en mi mente clamé a Jesús. Oré fervientemente, pidiendo protección y guía divina. Comprendí que el enemigo ataca más fuerte cuando intenta salir de su control. Cada pesadilla parecía un recordatorio de las puertas que antes había abierto. Sin embargo, sentí que Dios me daba fuerzas para resistir. Los sueños eran pruebas, pero también un llamado a permanecer firme. Con cada oración, sentía que el ambiente en casa cambiaba. La atmósfera se volvía más ligera y pacífica. Incluso mi familia notaba que algo era diferente, aunque no entendían qué. Sin embargo, había momentos en que sentía una presión espiritual regresando. Recordé Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabía que las fuerzas invisibles intentaban recuperar terreno perdido. Mantenerme en oración y en la palabra era clave. Poco a poco, mi casa se convirtió en un lugar de paz. Las sombras retrocedían, pero sabía que debía mantenerme alerta. La batalla no había terminado aún. Un día, una amiga mencionó cosas extrañas en su casa. Le expliqué que las palabras tienen poder, y lo que decimos influye en el ambiente. Recordé cómo, en el pasado, mis palabras estaban llenas de negatividad. Juntas oramos por su hogar, declarando la autoridad de Jesús. Al hacerlo, la atmósfera en su casa cambió visiblemente. Esto me enseñó que debemos cuidar nuestras palabras, porque pueden atraer luz o oscuridad. A partir de ese día, aprendí a hablar con fe y esperanza. También entendí la importancia de compartir mi experiencia para ayudar a otros. Cada palabra tiene consecuencias eternas. Descubrí que la música y los medios que consumía eran puertas peligrosas. Canciones llenas de mensajes ocultos y películas oscuras habían alimentado mi conexión con el mal. Comencé a eliminar todo lo que no glorificaba a Dios. En lugar de eso, llené mi vida con alabanzas y mensajes de esperanza. Noté cómo mi mente y mi espíritu se transformaban con este cambio. Era como si una luz nueva entrara en mi hogar. También entendí que muchos desconocen el poder espiritual de lo que ven y escuchan. Esta decisión marcó un antes y un después en mi vida. La lucha espiritual requería disciplina diaria. Orar y leer la Biblia se convirtieron en hábitos esenciales para mí. Al principio, no era fácil, pero cada día sentía más fortaleza. Pasajes como Efesios 6, 10-18 me recordaban la importancia de la armadura de Dios. Aprendí que la fe se fortalece con la práctica constante. Aunque los ataques no cesaban, ahora sabía cómo enfrentarlos. Mi conexión con Dios creció, y con ella, mi paz interior. Descubrí que la clave estaba en la perseverancia. La disciplina no solo protegía mi hogar, sino también mi alma. Aunque la atmósfera había cambiado, sabía que la batalla continuaba.
El enemigo buscaba formas de regresar, usando distracciones o tentaciones. Cada día era un recordatorio de que debía mantenerme alerta. Pasajes como un Pedro me inspiraban a estar sobria y vigilante. Mi hogar era ahora un lugar de paz y oración constante. Pero aprendí que no debía confiarme ni bajar la guardia. Cada victoria parcial era un paso hacia mi libertad completa. La presencia de Dios en mi vida era mi mayor escudo. La lucha no terminaba, pero estaba más cerca de la victoria final. Aunque mi hogar era ahora un refugio de paz, algo dentro de mí aún estaba incompleto. Las heridas de mi pasado seguían abiertas, y el enemigo usaba mi culpa para atacarme. Soñaba con los días en que practicaba magia negra y sentía el peso de mis errores. ¿Cómo puede Dios perdonarme?, pensaba constantemente. Una mañana, mientras oraba, abrí la Biblia y leí Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esas palabras comenzaron a sanar mi alma. La paz empezó a crecer, pero sabía que necesitaba rendir todo a Dios. Era solo el comienzo. Un domingo, decidí asistir a una iglesia por primera vez en años. Durante el servicio, el pastor habló de la importancia de la confesión y el arrepentimiento. Sentí que Dios estaba hablándome directamente, llamándome a entregar mi corazón por completo. Lloré como nunca antes, dejando salir años de dolor y culpa. Caminé al altar y oré: Señor, toma mi vida, porque ya no puedo más sola. La carga que llevaba en mi pecho se desvaneció en ese momento. Sentí un amor que nunca había conocido, un amor incondicional. Ese día supe que mi vida nunca sería la misma. Después de mi confesión, comencé a entender el verdadero poder del perdón. Dios no solo me perdonaba, sino que también me daba la fuerza para perdonarme a mí misma. Recordé todas las personas que había lastimado y las decisiones que había tomado bajo la influencia del mal. Una por una, empecé a entregar esas cargas a Dios. También sentí la necesidad de pedir perdón a aquellos que había dañado. Aunque algunos me rechazaron, otros aceptaron mis disculpas con gracia. Este proceso de sanación era difícil, pero transformador. Cada paso me acercaba más a la libertad completa en Cristo. Mientras avanzaba en mi fe, entendí cómo la vanidad me había atrapado en el pasado. La obsesión por el poder y el control espiritual había alimentado mi orgullo. También vi cómo la sociedad glorifica lo superficial, apartándonos de lo eterno. Recordé las palabras de un Juan: porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Empecé a valorar la humildad y la dependencia de Dios sobre cualquier otra cosa. Mis prioridades cambiaron, buscando lo que glorificara a Dios y no a mí misma. Aprendí que la verdadera belleza está en un corazón rendido a Él. Aunque había avanzado mucho, los ataques espirituales no desaparecieron por completo. El enemigo seguía intentando traer miedo, dudas y distracciones a mi vida. Pero ahora sabía cómo resistir, usando la oración, la palabra y la alabanza como armas. Efesios se convirtió en mi guía: tomad toda la armadura de Dios. Aprendí que cada día era una nueva batalla, pero también una nueva oportunidad para depender de Dios. La guerra espiritual no era algo que temer, sino una oportunidad de ver la victoria de Cristo. Poco a poco, las tinieblas perdían su poder sobre mi vida. Con el tiempo, sentí que debía compartir mi testimonio con otros. Al principio, tenía miedo de ser juzgada o incomprendida. Pero recordé Apocalipsis: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Comencé a hablar en pequeños grupos, contando cómo Dios me había rescatado del ocultismo. Para mi sorpresa, muchas personas se sentían identificadas o buscaban respuestas. Entendí que mi historia no era solo mía,
sino una herramienta para traer esperanza y verdad a otros. Cada testimonio era una semilla plantada en los corazones. Una de las mayores bendiciones fue la restauración de mi familia. Durante años, mi práctica de la brujería había creado divisiones y heridas profundas. Oré fervientemente para que Dios sanara esas relaciones, y poco a poco, Él lo hizo. Mi madre, que había sufrido mucho por mis decisiones, finalmente vio el cambio en mí. Mi familia comenzó a unirse de maneras que nunca había imaginado. Aunque no fue fácil, aprendimos a perdonarnos mutuamente y a construir un nuevo comienzo. La presencia de Dios llenó nuestro hogar, trayendo una paz que nunca habíamos conocido. La verdadera libertad llegó cuando aprendí a depender completamente de Dios. No solo dejé atrás el ocultismo, sino también los miedos y las inseguridades que me habían perseguido. Gálatas me recordaba: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vivir en libertad significaba confiar en Dios en cada área de mi vida. También significaba caminar en obediencia, evitando las trampas del pasado. La libertad no era solo ausencia de cadenas, sino una relación plena con mi Salvador. Cada día era una oportunidad de experimentar su gracia y su amor. Dios me dio un propósito: ayudar a otros a encontrar la libertad que yo había hallado. Empecé a servir en la iglesia, especialmente en ministerios de oración y liberación. También estudié la Biblia con más profundidad, para estar mejor equipada espiritualmente. Mi misión no era solo alertar sobre el peligro del ocultismo, sino también mostrar el poder transformador de Cristo. Cada testimonio que escuchaba me recordaba que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Mi vida, que antes estaba llena de oscuridad, ahora era una luz para otros. Sentí que había nacido de nuevo. Hoy puedo decir con certeza que la batalla está ganada. Aunque el enemigo sigue intentando atacar, sé que en Cristo tengo la victoria final. Mi vida ya no pertenece a la oscuridad, sino a la luz de Jesús. He visto cómo Dios transforma las vidas más rotas, empezando por la mía. Cada día me esfuerzo por caminar en fe, amor y obediencia. Ahora entiendo que mi pasado, aunque oscuro, es un testimonio de la gracia de Dios. Romanos 8:28 lo resume perfectamente: todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Mi historia no termina aquí, solo comienza.